Hey Queen, sube el volumen porque esto no es solo triatlón, es revolución interna. Esto es Estamina Queen, Triatlón con dos ovarios, el podcast donde entrenamos con actitud, con foco y sin pedirle permiso a nadie. Soy Chantal, entrenadora y deportista aficionada, y hoy vamos directo a lo que arde dentro. Y si aún no estás en la newsletter, entra a estaminaqueen.com y únete, porque tu revolución también se entrena desde la bandeja de entrada. Hey Queen, ¿alguna vez te ha pasado que terminas una carrera, cumples una meta o te felicitan por algo y en vez de sentirte orgullosa, sientes que no era para tanto? Esa vocecita que te dice, no era tan difícil, tuviste suerte, o ya no estás para esto. Sí, esa hoy la vamos a desenmascarar, porque el síndrome del impostor no es que sea exclusivo de las que recién empiezan. También aparecen en mujeres con años de entrenamiento, en las que vuelven después de una pausa larga o en las que siguen comparando su cuerpo con el que tenían hace 10 años. Y no se va con logro ni con medallas. A veces el éxito solo lo disfraza. Por eso invité a Estíbaliz Bilbaos. Ella es estratega emocional de mujeres que lideran para que disfruten de su éxito con calma y autoridad. Ella es española, fue abogada por más de 10 años hasta que se hartó del éxito por fuera, ansiedad por dentro, y decidió reconstruir su confianza desde cero. Hoy es estratega emocional y autora del podcast Reina sin Corona. Un espacio directo y sin filtro para mujeres que lideran, inspiran, entrenan, pero a veces se quiebran por dentro. Y antes de eso, condujo autoestima para el liderazgo. Así que de esto sabe y mucho. Hoy vamos a hablar de por qué la inseguridad no desaparece cuando se llega más lejos. Solo se pone otro dorsal. O cómo se cuela en tu forma de entrenar, descansar, compararte y exigirte. Y lo más importante, cómo callar esa voz interna que te sabotea y recuperar la confianza. Si entrenas con todo pero igual sientes que no estás a la altura, este episodio te va a llegar al hueso, a hablar al hueso. Bienvenida, Estíbaliz. Gracias por aceptar la invitación a Estamina Queen. Hola Chantal, pues encantada de participar y de poder charlar contigo un rato y de que tus suscriptoras escuchen todo lo que les va a hacer un clic mental para darse cuenta de decir, uy, que yo no soy la rara, que esto que me pasa es muy normal. Exacto. Como para empezar, la primera pregunta habla de la definición, lo que es realmente síndrome del impostor y cómo lo podemos diferenciar de sentirnos insegura. Pues me encanta que me preguntes esto porque se suele confundir mucho. A veces escucho gente que dice, todo el mundo tiene síndrome del impostor. Y no es cierto, están confundiendo precisamente con inseguridad. El síndrome del impostor es la brecha que hay entre la mujer que crees que eres y la que crees que deberías de ser para merecer tus logros. Y eso va sumado a un miedo a que otros descubran que no eres tan buena como ellos están pensando. Así que el síndrome de impostor no niega lo que hace es invalidarlo. Por eso tú logras, pero tu mente se lo atribuye a la suerte, estaba en el momento adecuado o directamente ha engañado a la gente. Lo que hace el síndrome de impostor es erosionar tu identidad y cuestionarte si tienes derecho a estar ahí y a conseguir lo que consigues. Mientras que la inseguridad es muy normal cuando te enfrentas a un reto, dudas porque todavía no sabes si va a salir como quieres y ya cuando tienes experiencia, pues la inseguridad se regula o te sale directamente, te sube la confianza, oye, no te sale, tú aprendes y vuelves a intentarlo. Entonces la inseguridad es un tema situacional y se va a corregir con la experiencia y con las evidencias que vas a ir coleccionando durante ese tiempo. Entonces la impostora no se va a resolver pensando en positivo, que esto lo oigo mucho, yo siempre digo en mi podcast no hay frases de taza, porque esto no va de pensar en positivo, sino de reconfigurar tu identidad y tu sistema de evaluación interna para que tú puedas pasar de, oye, valgo si demuestro, a demuestro porque verdaderamente valgo. Exacto. Esa es la diferencia, ya. Muy, está como, no sé si en el límite, pero sí, uno tiende a pensar que porque duda o porque se siente insegura en experiencias nuevas, por ejemplo, eso es normal. Por ejemplo, si voy a ir a una competencia y no sé qué va a pasar ahí, es mi primera vez, es normal que yo dude. Pero claro. Si, por ejemplo, si logro o si me va muy bien esa carrera, si gano esa carrera y digo... Ahí
ahí tu cerebro te dice, ¿has ganado? Sí, has ganado, pero eso no demuestra nada, fue suerte, no has sido tú. Es que las demás no lo han hecho bien. Siempre buscas fuera la justificación de por qué no te mereces lo que has conseguido. Claro, invalidar el logro. Efectivamente, o sea, el cerebro te dice, has ganado, tienes tu medalla en la mano, o sea, tú no puedes negar que has ganado, pero lo que haces es quitarle el valor a lo que has conseguido. Exacto. Es como, bueno, sí ganaste porque una clienta una vez me dijo, la habían contratado en plena pandemia para trabajar en una gran empresa y un año después la habían ascendido. Y resulta que me dice, no, es que esa fue la decisión fácil porque yo ya estaba ahí. Vamos a ver, si tú abres el armario y toda la ropa que tienes te queda mal, no te la vas a poner porque eso ya estaba ahí. Si te la pones es porque te queda bien, si no te vas a buscar otro vestido, pero vamos, en 0, ya, entiendo. Entonces, ¿por qué parece afectar más a mujeres autoexigentes o profesionales, deportistas o entrenadoras que en teoría ya lo están haciendo bien? Pues mira, porque hay un choque. Ellas juegan con dos reglas al mismo tiempo. Por un lado, sus propios estándares, que son elevadísimos y la mayoría de las veces, tú me lo contarás con tu experiencia, pero son imposibles de cumplir. Más luego, esa regla entra en juego con qué piensa la sociedad que debería ser la forma en que una mujer lidera. Entonces, estás entre lo que te exiges a ti misma y las expectativas de los demás sobre cómo deberías de liderar. Por lo tanto, rinden muchísimo, pero se cuestionan más de la cuenta. Entonces, aquí la clave no es hacer más, es voy a sostener mi propio éxito sin pedir perdón, o sea, que lo he conseguido, que no me lo han regalado, lo he conseguido yo. Entonces, dejar de pedir perdón por lo que realmente consigues, ¿no? Y tiene que ver con darse permiso para equivocarse también, porque... Claro. Tiene que ver o no, porque claro, esas mujeres, los más autoexigentes en general no se dan permiso para equivocarse. Tiene que ver, claro, o no. A ver, sí, estoy confundiéndola. No, está tremendamente relacionado porque cuando una mujer cree que no es suficientemente buena, intenta compensarlo, en este caso, pues con una sobreexigencia. Entonces esos límites que se pone son imposibles de cumplir, va a fallar siempre. Pero cree que tiene que demostrar algo, como decíamos antes. Entonces, ¿qué pasa con el error? Que el error te hunde o te sube dependiendo de cuál sea tu perspectiva. Si tú enfocas que el error es algo que no ha salido como esperabas y piensas cómo lo puedes mejorar, te ayuda a crecer. Pero claro, si tú crees que el error es un reflejo de tu identidad, de que eres una incompetente, de que cómo se te ha ocurrido ponerte a correr una carrera si eso no es para ti, entonces te hunde. Entonces, el error va a existir, bueno, existe siempre, o sea, todos los procesos tienen errores, la vida no es lineal, la vida sube y baja y las personas que compiten lo saben, que a lo mejor puedes ganar todas las carreras de la temporada, pero no las has ganado todas igual. En unas has necesitado más esfuerzo, en otras has tenido mejores condiciones y al final todas son tuyas. Y entonces los errores también, pero los errores también son parte del proceso. No son una seña de identidad. No es ¿cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu nombre? Bueno, pues el error también forma parte de ti. No, el error ocurre y tú lo gestionas de una o de otra manera. Exacto. Ya. Estival, en tu experiencia, ¿qué papel tiene la validación externa que hemos tenido desde chica? El tema del reconocimiento, sacar buenas notas en el colegio. En el origen del síndrome del impostor. ¿Tiene que ver? Pues sí, es algo crucial y es uno de los orígenes, ¿no? Si desde niña aprendes que tú vales cuando demuestras, que muchas veces es demostrar a mis padres para yo sentirme querida. O sea, es que tus padres condicionan el quererte, consciente o inconscientemente, lo condicionan a que tú tengas las notas X, consigas los resultados. Y yo esto lo cuento mucho cuando hago conferencias. Yo tenía una compañera que sacaba buenísimas notas, era una niña muy buena, muy guapa, la niña parecía perfecta y la vi un día llorando a mares después de recibir una nota. Claro, yo que tenía una media de 5 o 6, pues mi primer pensamiento fue ha suspendido y por eso llora. Y cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo que había sacado un 8. Y claro, desde mi mente de aquel entonces yo pensé, esta chica es tonta, ¿no? ¿Cómo puedes llorar teniendo un sobresaliente? Claro,
Después, con el tiempo, he entendido que sus padres le exigían un 10 en todo y que todo lo que no fuera eso era no cumplir con las expectativas de sus padres, que creían que el valor de la niña dependía de las notas, y para ella era no me van a querer. Entonces, en este momento y con todo lo que sé, tiene todo el sentido del mundo que esta chica llorara. O sea, yo hubiera llorado también, porque hubiera sido como, madre mía, al no conseguir el 10, mis padres no me van a querer. Exacto. Entonces, claro que eso, pues te acostumbran a que tú vales cuando demuestras, y por eso tu cerebro convierte el aplauso en el medidor de tu valor. Entonces ya cuando eres adulta, ese termómetro externo jamás está en equilibrio. O estás bien o estás mal, y el día que baja, pues tu identidad tiembla por completo. Entonces el objetivo es pasar de ese valor condicional a un valor interno, porque esa es la estrategia que realmente cambia las reglas del juego. Ahí es cuando tú empiezas a tener la sartén por el mango. ¿Eso de llevar el valor condicional al valor interno? ¿Cómo? Pues el valor condicional es, mi valor depende de que la condición para que yo sea valiosa es que los demás me lo reconozcan. ¿Sí? Entonces, cuando tú cambias eso porque mi valor es interno, porque yo decido que valgo, ahí cuando haces ese cambio es cuando tú tienes la sartén por el mango. Pero quiero que la gente, si le está interesando esto, se quede, porque al final les voy a decir un ejercicio ultra fácil que lo llevo haciendo años y que te ayuda a reconfigurar el cerebro para pasar de ese valor condicionado a un valor interno en el que el poder es tuyo. Excelente, porque me parece demasiado difícil, porque estamos tan acostumbrados a depender de lo que es, lo que obtenemos, de las notas, de lo que ganamos, para saber si valemos o no. Entonces, pues hay una estrategia muy sencilla que os voy a explicar al final. Súper. ¿Por qué alcanzar metas o tener éxito no elimina al impostor, sino que muchas veces lo potencia? Pues porque cada logro que consigues lo que hace es subir el listón. O sea, tú tenías un nivel en el que te sentías cómoda y ahora de repente alcanzas una meta y has subido del nivel, pero tu voz interna no está por la labor, sino que está intentando estar a la altura. Entonces, cuando tú no cambias la historia de quién eres, sino que solamente cambias la meta, lo único que haces es añadir presión. Entonces, la solución es cerrar esa brecha que hay, como decíamos, entre quien crees que eres y quien crees que deberías de ser. No va de que colecciones más trofeos. Tienes que reescribir la historia, porque si analizas tu vida, desde que tú eras niña hasta ahora, hay una serie de cosas que te dicen que no vales, que es a la que te estás aferrando cuando experimentas síndrome impostor. Pero luego hay un conjunto de cosas que te dicen que sí. Pero esas cosas las has guardado en un cajón con llave y la llave la has tirado y tú no sabes acceder. Entonces, cuando tú consigues reescribir tu historia teniendo en cuenta esa información que ya existe, ahí es cuando puedes hacer el cambio. O sea, tenemos que ir a ese rincón de que ahora no tenemos acceso. De por qué valemos. No tienes acceso porque estás, igual que me decías antes, con el valor en manos de los demás, porque no estás acostumbrada. Porque si yo me pongo a hablar contigo y empiezo a analizar cuál es la situación en la que tú crees que no vales y te empiezo a preguntar cosas, van a empezar a salir a la luz un montón de cosas que reflejan que sí vales, pero a las que tú no les das importancia. Entonces, el cerebro funciona a través del sistema de activación reticular ascendente, que es como, imaginemos un colador, y por ahí no pasa todo, solo pasa lo que cumple las condiciones. Entonces, si tú le dices a tu cerebro, yo no soy suficientemente buena, va a buscar fuera todas las pruebas que justifiquen que tienes razón. Entonces, todo lo que signifique que vales no va a pasar ese filtro. Entonces, por eso necesitas contarte la historia completa. Vale, sí, cuando yo era pequeña, una profesora me dijo que yo no me merecía, esto es un caso real, una chica que había participado en un concurso, tenían que hacer un cuento y un dibujo. Y lo hizo muy bien, le encantó, súper creativo, y tardó muy poco, porque se le daba muy bien, y ganó el concurso. Y la profesora, enfadadísima, le dijo que no le tenían que haber dado el premio porque no se había esforzado. Hola, si tengo talento y lo hago rápido y lo hago bien, y me merezco el premio, me lo merezco, pero ahora tú has venido a contarme esta historia y yo me la he creído. Pero ya ganó y le dieron el premio por algo, pero eso ya no lo valora.
Y luego también profundizamos un poquito y vemos que esa mujer no era feliz con su vida, no estaba haciendo el trabajo que quería. Entonces, ¿por qué se lo dijo? ¿Porque ella no tenía derecho a ese premio o porque la profesora se sentía frustrada por su propia vida? Entonces, exacto. ahí empiezas a decir, ostras, espera, que aquí había información que yo no estaba valorando. Entonces, puede ser que uno tenga que escuchar del resto lo que uno es buena o lo que vale para apagar un... Bueno, en realidad no suele funcionar, lo hacemos mucho y con muy buena intención, y no suele funcionar porque hay que distinguir entre lo que funciona a nivel racional y lo que funciona a nivel inconsciente. A nivel racional, tú quieres hacer las cosas bien, quieres tener éxito, quieres ganar la carrera, pero a nivel inconsciente es donde está esa voz que te dice que no eres suficientemente buena. Entonces, como tú tienes el filtro de SARA, del sistema de activación reticular ascendente, lo tienes súper entrenado, es como un chat GPT que solamente deja pasar la porquería. O sea, deja pasar de forma automática lo que te salva la vida, pero luego lo que tú le dices que es importante. Y tú le llevas diciendo 20, 30, 40 años, no soy suficientemente buena. Entonces, no va a dejar pasar otra información. Claro. Entonces, si la gente te dice que eres muy buena, a nivel racional dices, lo sé, pero a nivel inconsciente lo rechazas. Okay. Entonces, por eso digo que tienes que volver a un valor interior tuyo y no un valor condicional. No a que la gente me diga que soy buena, porque entonces es que estás en sus manos. Claro. Si mañana esa persona cambia de idea, tú ya no vales nada. Claro. Es tu valor interior el que tiene que primar, y eso es lo que se puede reeducar, entre otras cosas, reconfigurando esa historia o narrativa interna. Ah, entiendo ya. Cuando lo llevamos al deporte, específicamente al deporte, sí. ¿Cómo se manifiesta el impostor? Pues tiene muchas caras y son normalmente caras que te hacen ver como una persona profesional, responsable, como que lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces, una de las características es el sobreentrenamiento para compensar. Sí. Porque si yo no soy suficientemente buena, tendré que dedicar más tiempo y más energía a currármelo para conseguir llegar. Luego, unos niveles de ansiedad muy altos justo antes de competir. Sí. Un diálogo interno muy duro, o sea, cualquier cosa, si te habías planificado hacer X entrenamientos y no has llegado por el motivo que sea, eres muy dura. Luego, si tienes el pensamiento de voy a descansar, o no descansas o sientes mucha culpa. Sí. No debería estar descansando, no he cumplido con los objetivos de la semana, no he llegado a los, me lo invento porque yo de esto no sé, no he llegado a los tiempos necesarios para poder ser competitiva la próxima semana. Y es mucha culpa el descansar. Y también se manifiesta en una comparación constante con el resto. Y hay un miedo a arriesgar que específicamente en el ámbito deportivo hace que toméis decisiones tácticas muy conservadoras para intentar protegerte. ¿Vale? Si hago lo justo y lo mínimo, no fallo. Y al final no participas para ganar, sino para no fallar. Entonces, digamos que en el deporte hay alto rendimiento con disfrute muy bajo. Así que tú por fuera luces porque has hecho muy buen tiempo, porque te has superado, porque has quedado en el podio, tienes la medalla, lo que tú quieras, pero por dentro hay un ruido mental, un run de ese diálogo interno súper duro. Ya. Ok, entonces, no, bueno, todo lo que describe yo creo que le pasa, bueno, a mí me pasa, y yo creo que le pasa con la gente que he conversado, yo creo que el 90% de las mujeres, o en general, y los hombres también, pero... Sí, afecta a ambos, en realidad. Sexos. Sí, se hizo un estudio en noviembre de 2024 en Inglaterra y hay un 3% de diferencia. O sea, nada. Los hombres el 49%, las mujeres el 52%. No hay diferencia apenas en cuanto a que lo experimentemos, hay diferencia en cuanto a cómo lo vivimos. Ya. Entonces las mujeres tenemos tendencia a pensar, yo soy el problema, yo me escondo, yo no lo hago y si acaso lo delego en otro, porque yo no puedo. En cambio el hombre lo que hace es tirar para adelante como si no hubiera un mañana y eso a medio largo plazo les genera unos niveles de ansiedad y de depresión enormes y baja muchísimo su rendimiento, porque están intentando esconderse de algo que realmente está ahí. Ok, o sea, bueno, eso tampoco lo sabía, de que afecta a los hombres y a las mujeres casi por igual. Yo pensaba que más a las mujeres más. Bueno, pero un poco más a las mujeres.
Pasa que en ciertos... A ver, si estás en un ámbito profesional muy masculinizado, como por ejemplo puede ser el ámbito tecnológico, precisamente esta semana he publicado un episodio del podcast hablando de cómo afecta el síndrome de impostor a las mujeres en el ámbito tech. Claro, si estás en un estatus en donde los hombres pesan más, sí va a afectar más a las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres llevan siglos viviendo en esa situación, es donde ellos se sienten cómodos y no les afecta tanto. Entonces, claro, si vas por ciertos ámbitos profesionales, sí te vas a encontrar que le afecte mucho más a las mujeres que a los hombres, pero es por la situación, no es por el género. Por la sociedad, por las condiciones generales que hay. Claro. Claro, si tú te mueves por ejemplo, el ejemplo clásico, las mujeres en casa son las que cocinan mayoritariamente, pero si te vas tú al ámbito profesional de la cocina, ¿a quién les da los premios? A los hombres. Entonces es como no me voy a sentir yo mal si el hombre que no tiene teóricamente experiencia, que es minoritario, viene y siempre tiene el espacio y siempre gana, ¿vale? Entonces, claro, en mi mente como mujer es como, a ver, perdona, ¿no se suponía que yo tenía una experiencia, un estatus aquí, ahora viene este señor y me ha quitado el puesto? Entonces, ¿esto cómo va? Y ahí normal que lo experimentes y que digas, da igual lo que haga, nunca seré suficientemente buena, porque ves a alguien que entra y se lo lleva calentito solo porque es hombre. Sí, es verdad, eso. Claro, no pasa en todos los casos, evidentemente habrá casos en que las mujeres que se presentan al puesto sean menos buenas que los hombres y se lo tendrían que dar a ellos, claramente, porque yo creo que se lo tienes que dar al que haga lo mejor, ¿vale? Dentro de los parámetros que en ese caso se consideren lo mejor. Pero es verdad que muchas veces llegas y porque eres hombre, bueno, en Estados Unidos se hizo una encuesta que yo aluciné, que decía que no tenían opciones de ser directivos o ejecutivos de alta empresa los hombres que midieran menos de una altura, porque no imponían autoridad. Y estas cosas suceden. Todavía. Entonces, si tú eres el ejecutivo, eres el ejecutivo de 1,60 m, pues tú estás pensando, pues yo no soy suficientemente bueno porque no soy suficientemente alto como para dirigir. Y tú, perdón. Exacto. Pero pasa, estas cosas ocurren. Oh, increíble. Nunca pensé que y que lo especificaran así tal cual. Porque, claro, a veces no lo dicen. Pero si lo condicionan, si lo escriben es porque es como discriminación eso, claro. ¿no? Sí, pero que se hacen, ese tipo de estudios se hacen. También se hizo un estudio muy interesante en una escuela de negocios, en 2 grupos diferentes. Hacían una descripción que era idéntica de un ejecutivo y de una ejecutiva, pero la forma de comportarse, todo era igual. Bueno, pues en el grupo en el que el género era masculino, este tío es de confianza, querría trabajar con él. En el grupo en el que el mismo rol era de una mujer, es una arpía, no me fío de ella, nunca trabajaría con ella. Y dices tú, lo que ha cambiado es el género porque la descripción se hizo a propósito, era idéntica. Solo por el sexo cambiaba la opinión. Por lo que tú tienes asociado a una mujer en un puesto de poder o por lo que tú tienes asociado a un hombre en un puesto de poder. Entonces, claro, si cambias el ambiente, pues en ese lugar las mujeres van a ser más tendentes a síndrome de impostor. ¿Por qué? Porque las condiciones lo generan. Igualmente, cuando a lo mejor eres la primera persona en tu familia que tiene estudios universitarios, o eres de origen africano o cualquier otra cosa donde tú has sido minoría, has sido discriminada y ahora a la hora de tú querer entrar tienes que demostrar. ¿No te lo crees? Claro. Tienen que demostrar más. Entonces, famoso el caso de Michelle Obama. Ella dijo, yo todavía experimento síndrome del impostor porque cuando estaba en el instituto ella dijo, yo quiero estudiar en Princeton. Y se rieron de ella en su cara. Y dijeron, ¿pero tú quién te crees que eres para ir a Princeton? Ese no es tu sitio. Claro, ella nació en un barrio de Chicago donde la gente no iba a la universidad. Entonces, lo consiguió en contra de toda la opinión generalizada. Entonces, aún así, ella dice, claro, a mí siempre me han dicho no hagas ruido, no hables alto, no destaques, no molestes. Entonces, cuando ha hecho justo eso, porque ha llegado a estar en la Casa Blanca y a ser una abogada reputadísima, pues ella no se lo cree. Claro. Entonces, estás luchando todavía también luchando. con los estereotipos, claro.
toda la experiencia, de llegar a eso y todavía sufrir del síndrome del impostor es... Pues eso fue en una conferencia que dio en Inglaterra en el año 2018. O sea, que no ha pasado tanto tiempo. Claro. O sea, no fue al principio de los tiempos, no, hace relativamente poco. Y ella estaba hablando para chicas de un instituto de enseñanza secundaria y lo dijo. Todavía sufro el síndrome impostor y es durísimo. Entonces, claro, cuando ves a alguien que lo ha conseguido todo, que todavía duda, dices tú, madre mía. Y claro, en su caso fue un tema de discriminación racial. Entonces, hay diferentes elementos que influyen en que las mujeres experimenten más síndrome de impostor, pero no con respecto a los hombres, sino con respecto al ámbito en el que se están moviendo. Perfecto, entiendo la diferencia. Bueno, hablando ya del cuerpo, que el cuerpo cambia con los años, ¿cierto? Por edad, maternidad, lesiones o menopausia. Sentimos que ya no somos las mismas. Sí. Perdón, la pregunta es, ¿qué pasa cuando el cuerpo cambia? Y por todo esto que mencioné, por la edad, por lo que sea, y esa sensación de que ya no somos las mismas, que yo por lo menos lo siento, ya lo estoy sintiendo. Sí, yo también lo siento y no soy deportista, ¿vale? Claro, el cambio del cuerpo lo que hace es activar un duelo de identidad. Tú has construido tu identidad sobre... yo valgo porque tengo el rendimiento X y ese rendimiento está vinculado a tu cuerpo. Entonces, ¿qué lectura hace de esto la impostora? Dice, ya no soy la de antes, ergo ya no valgo o valgo menos. Claro, una lectura madura sería, mi cuerpo cambia, pues oye, mi estrategia también. Entonces yo sigo siendo valiosa y lo que voy a hacer ahora es entrenar con inteligencia cíclica, no me voy a castigar. Entonces si yo estoy en el momento del ciclo que estoy menstruando y yo estoy, como dice una amiga mía, como una bayeta arrugada, pues no me voy a exigir niveles de rendimiento deportivo como si estuviera en el mejor momento del mes. Lo mismo si acabas de tener un bebé, pues a lo mejor puedes hacer un trote con tu bebé en el carrito y no puedes hacer las cosas como quisieras. O en menopausia igual. Entonces, la lectura es, oye, mi cuerpo ha cambiado, lo que voy a hacer es cambiar mi estrategia para que es como si mi cuerpo volviera a ser el de antes. ¿Por qué? Porque si antes podía con 100, ahora puedo con 80, pues si me exijo 80 estoy como al principio. Entonces es una forma mucho más válida para tu bienestar y para tus resultados. Porque si realmente estás diciendo ya no valgo, ¿cómo vas a competir? Exacto. Cuesta pensar así, pero claro. Sí. Esa es la realidad. Es cambiar la estrategia de pensar que en las condiciones que estamos actuales y desde ahí relacionarnos con nosotras mismas. Y eso tiene que ver con el diálogo interno que tenemos. Claro. ¿Cierto? Okay. Sí, vamos a hacer un juego. Porque yo, a lo mejor, dime tú, desde el punto de vista deportivo, ¿cuál sería el momento más álgido o la edad de una mujer para competir? ¿Cuál sería esa edad buena? Se supone que el triatlón de los 30, si no me equivoco, 30-35 es como la categoría más competitiva. Vale, y si tú tienes 15, ¿puedes competir a ese nivel? También. No, ¿verdad? O sea, no tan así, pero no. Claro, 15 años no. Cuando tenías 15, tuviste que esperar hasta los 30-35 para llegar a ese nivel. Pues ahora tienes que hacer lo mismo, pero a la inversa. Tienes que buscar la estrategia que te permita estar a tu mejor nivel de ahora. Exacto. Entonces, es que hiciste lo mismo con 15 años, hiciste idéntico, solamente que... Ay, no te escuché, como que se tapó. Que digo que es más fácil que cuando tienes 15 ves más fácil la estrategia de adaptarte para llegar a los 30 y estar preparada, más fácil que si lo haces hacia atrás. Porque al final es lo mismo. Es lo mismo, sí. Es adaptar la estrategia. Pero no sé por qué uno piensa que por ser más vieja cuesta más. ¿Será porque te lo han contado así? Porque lo que le han contado así, exacto. Mira, cuando cumples años y el cuerpo cambia, si tú sigues haciendo la misma estrategia, lo más normal es que engordes. ¿Qué pasa? Que tú no vas a dejar de comer, pero sí vas a buscar una estrategia de alimentación
en la que comas cosas que tengan la densidad nutricional suficiente para estar bien, pero que no aporten tantas calorías o, según tu composición corporal, tanta grasa o tanto hidrato, para que realmente estés bien. Entonces, tú puedes estar con 55 años en un buen estado de forma y en un buen peso, claro, pero no puede... A ver, yo cuando tenía 25 años me comía un plato de patatas fritas con mayonesa y me quedaba tan pancha. Ahora mismo te comes eso y lo normal es que no duermas ni bien. Entonces, claro, ¿se puede? Sí, se puede. Pero es que es lo que nos han contado. Eres vieja, ya no va... El insulto de menopáusica, que yo lo he oído últimamente mucho para Shakira, anda, calla, menopáusica. Bueno, menopáusica ella y 1 millón de mujeres más que ella, y fíjate cómo está ella, ¿no? Entonces, se usa como un intento de desprecio, de humillación. Sí. Claro, entonces, esa es la información que está en el inconsciente. O sea, tú conscientemente dices, a ver, ¿qué más da que tenga 45 que 47? Da igual. Pero inconscientemente te han enseñado que eres vieja, que ya no vales, que dónde vas haciendo el ridículo de hacer un triatlón, a ti cómo se te ocurre. Exacto. Es normal que lo pensemos. Sí, o sea, lo pensamos porque, claro, como dices tú, nos cuentan eso o escuchamos eso toda nuestra vida, pero cada vez hay más, bueno, con las redes sociales cada vez más te das cuenta que se puede, o sea, mujeres de 80 años, bueno, hay un caso del último Ironman, que el Ironman es la distancia más larga del triatlón, y o sea, hubo un caso de una mujer de 80 años que llegó a la meta, en una competencia que es de otro nivel, o sea, 17 horas compitiendo, entonces te das cuenta que la edad ahora ya no es un problema. Entonces yo creo que ahora es más fácil darse cuenta que todo lo que nos contaron ya no vale, o sea, todo depende de ti al final. Claro, es famosa la historia del general Sanders, del Kentucky Fried Chicken, que él hasta los 76 años no inició su negocio porque él tuvo su vida, tenía su mujer y de repente pues ya se queda fuera del mercado, ya no tiene edad de seguir trabajando y entonces cogió la receta del pollo frito de su mujer y tuvo que ir a un montón de restaurantes hasta que por fin uno le compró la receta, y le compró la opción, ¿no? Y le dijo, venga, te financio y tal, y construyó un imperio con 76 años y se vendió por miles de millones. Sí, entonces, es increíble. Nunca es tarde. Para nada. Quiero decir, yo tenía 43 años cuando reseteé mi vida por completo, dejé mi profesión, empecé de cero, pasé de tener jefe a tener un negocio. Al principio empecé trabajando la autoestima porque era el problema que yo había tenido y trabajando con mujeres que querían dejar su trabajo. Después eso se me quedó corto y ya me pasé a hacer una mentoría de síndrome impostor para emprendedoras, para mujeres que querían arrancar y ahora, después de ya 7, 8 años casi, ya estoy trabajando con ejecutivas. Entonces, eso es una evolución que viene, y yo empecé con 43 años era, ¿dónde vas? No conoces a nadie, no tienes formación de negocios, no tienes inversores, no tienes nada y mira dónde estoy. Exacto. Entonces, no hay un momento bueno o malo para empezar, es a ti, o sea, esto a ti que te va a aportar. Sí. Claro, o sea, seguramente la gente te dirá, un podcast y porque no has empezado los podcasts, lo tenías que haber empezado hace 5 años. Oye, hace 5 años ni sabía que me interesaba hacer un podcast. Lo hago ahora, que es cuando me apetece, cuando puedo y cuando lo he decidido. No hay, para mí no hay una edad. Sí, no, pero a mí tampoco. Bueno, Estíbaliz, para cambiar de tema, ¿cómo distinguimos entre el deseo genuino de mejorar y el no soy suficiente disfrazado de disciplina? Que creo... para mí es como el límite. Sí, bueno, pues hay una serie de pistas claras. Algunas tienen que ver con la energía. Cuando tú tienes una ambición sana, a ti eso te expande, te ayuda a crecer, mientras que cuando te está hablando la impostora, te quedas como contraída, como rígida y no ves que no hay avance. Yeah. Luego están las métricas. Una persona que realmente busca la excelencia lo que hace es medir cuál es su progreso real. La impostora lo que hace es borrar cualquier evidencia de que eres buena y decirte, esto es lo que te falta. Okay. Recordamos que antes decía que invalida todo lo que has hecho. Sí. Y luego está también, tiene mucha importancia el lenguaje. Cuando yo quiero mejorar, digo, esto que ya he hecho lo voy a pulir.
¿vale? Eso es mejorar. Pulir es mejorar. En cambio, la impostora te dice, no, ya no eres buena. Lo de que decíamos antes de la edad, del cambio del cuerpo. Entonces, cuando tú cambias el verbo que usas, generas una emoción u otra. No es lo mismo decirte, no soy suficientemente buena, eso genera una emoción muy negativa, a de decir, oye, mira, pues mi cuerpo ha cambiado, pero voy a adaptar la estrategia. Bueno, entonces la emoción es positiva y al final la emoción es lo que determina la decisión que tomas. Y todos sabemos que la decisión o la no decisión es lo que determina el resultado que consigues. Claro. Entonces, mejorar obviamente es positivo y tiene otra energía y nos enfocamos, por lo tanto, en lo positivo. En crecer, en progresar, en pulir detalles. Todo te hace sentir calma. En cambio, cuando estás en el ámbito de la impostora, estás como estresada, te falta esto, ya no vales y es como angustiante, ¿vale? Calma o angustia, depende. Mejorar genera calma, la impostora genera angustia. Ok. Sí, yo siempre, en mis posts como que aconsejo el tema de siempre registrar después de los entrenamientos las sensaciones y pensar en lo positivo de la sesión, porque a veces se nos olvida, después entrenamos otro día y se nos olvida lo que sentimos en ese momento. Y muchas veces se nos olvida de lo que mejoramos en ciertos aspectos. Por ejemplo, que hoy día corrí, no sé, me sentí más liviana, no sé. Cosas así, detalles que se olvidan y que son positivos y que de verdad demuestran un progreso, una mejora. Lo das por hecho. Exacto. Lo que haces bien lo das por hecho porque te han enseñado que es tu obligación. O sea, si tú, la mayoría de las personas llegaban a casa con buenas notas y el padre le decía, no te voy a dar la enhorabuena, es tu obligación como hijo estudiar, ¿no? Yo soy tu padre, yo traigo el dinero y tú tienes que estudiar. Entonces, estamos acostumbrados a que lo que hacemos bien normalmente no lo valoramos y lo que hacemos mal le damos mucho peso. Entonces, aquí hay un protocolo que yo lo uso muchísimo y es cuando veo algo bueno, algo bien hecho, algo bonito, yo lo digo. Entonces, el otro día vi a una chica en el gimnasio que tenía unos rizos que me encantaron y le digo, ¿qué rizos más bonitos tienes? Esto que te puede parecer simple, si tú eres capaz de reconocer lo bueno en otras personas, aprendes a reconocer lo bueno en ti. Entonces, vas a hacer feliz a esa persona porque le vas a decir algo bueno que el mundo da por hecho, o incluso le han dicho, pareces un espantapájaros, alísate el pelo, cosas así, vienes tú y le dices, me encantan tus rizos, o qué ojos más bonitos, o tu sonrisa, cualquier detalle pequeño, porque eso te educa a tu cerebro a reconocerlo. Lo mismo cuando criticas. En sentido contrario, si tú criticas a la gente, eres muy crítica contigo. Entonces, cuidado es un espejo. Con criticar. Claro, eso, por eso digo que al contrario funciona. Claro, ahí vas tú y dices, oye, mira, esta, por ejemplo, me encanta el título de tu podcast. Es que lo leí, cuando lo leí con la propuesta, dije, ya me ha encantado. Entonces, si soy capaz de reconocer cosas, yo tengo mi podcast, tú tienes el tuyo. Si yo soy capaz de reconocer cosas en tu podcast, seré capaz de reconocer cosas en el mío. Y es una forma muy fácil. Nadie se va a enfadar porque le digas, oye, que me encanta tu vestido o qué bonito lo que has hecho. Nadie se va a enfadar por eso y a ti te va a servir muchísimo. Y eso genera buena energía. Entonces, claro, al final, claro, es como un círculo de buena energía. Claro. Sí, súper. Para las mujeres que ya ganan medalla o tienen años de experiencia, ¿por qué el impostor sigue estando ahí en esas mujeres? Pues mira, porque usamos un sistema para llegar a estas medallas que normalmente se basa en ser muy perfeccionista, muy hiperresponsable, muy exigente, pero ese sistema a ti no te permite seguir al siguiente nivel con calma. No te sirve. Entonces, también ten en cuenta que cuanto más alto es el escenario, más visible es un error potencial. Y ahí vamos a lo que decíamos antes de las tácticas conservadoras para evitar fallar. Si yo subo de nivel, estoy a la vista de más gente y si cometí un error se va a notar mucho más. Entonces, el antídoto no es que dupliquemos el esfuerzo, es vamos a sofisticar un poquito nuestro marco mental. Como decíamos antes, mi cuerpo cambia, mi estrategia también, pues aquí lo mismo. Vamos a reducir ese perfeccionismo, esa autoexigencia y vamos a empezar a vivir con más calma los cambios. Y luego aceptar, como decías tú al principio, que los errores existen y los cometemos todos.
Okay. Un truquito también que funciona muy bien es cuando cometas un error, dilo tú. Porque es que le quitas a la otra persona el poder de sacarlo a la luz. Me acuerdo, estuve en Madrid en mayo haciendo una conferencia y de repente empecé a toser y no podía seguir. Me tuvieron que traer un caramelo, pues yo me reí. Digo, fíjate, vengo a una conferencia y no me sale la voz. Y ¿sabes? En ese momento nadie me miró mal, nadie me dijo nada, al contrario, vinieron a cuidarme con agua y con un caramelo. Y además les dije, es la primera vez que hago una conferencia con un caramelo en la boca. Entonces, yo estoy quitándole hierro a mi error, que tampoco se puede considerar un error, pero bueno, es algo que no está saliendo conforme a lo planificado, ¿no? Pero si yo le quito hierro, la otra persona ya no tiene motivos para ir contra mí. Exacto. ¿Sabes? Bueno, entonces tú dices que para las mujeres que ya ganan medalla y sigue el impostor, es porque no se lo toman con calma. Esto éxito. Porque no saben, o sea, porque no les sirve el sistema que han usado de perfeccionismo y de autoexigencia, no les sirve. Les ha servido para llegar hasta ahí, pero no les sirve para estar en ese siguiente nivel con calma. Entonces lo que hay que hacer es rebajar ese perfeccionismo y rebajar esos niveles de exigencia. Ya. Sí, porque en general las personas que ganan medalla y cada vez se plantean metas más grandes, siento que es como llenar ese vacío por lo mismo que estamos hablando en general, como de ya no me es suficiente hacer, no sé, una carrera cortita, ahora quiero hacer una más grande porque creen que ese resultado les va a traer, no sé si para ellas sentirse mejor o no. Entonces al final no, pero es como lo mismo, al final no, ¿eh? Al final es lo mismo, porque les va a traer más visibilidad de esos errores potenciales, más miedo y más perfeccionismo y más autoexigencia, y por ahí no es. ¿Qué va? Ya. Entonces todo tiene que ver con el nivel de exigencia que tienen ellas en su cabeza. Cambiar eso. Claro, porque ¿para qué quieren esa carrera más grande? O sea, la pregunta más importante que te puedes hacer es ¿desde dónde? ¿Desde dónde decido yo hacer esa carrera más grande? Desde que me encanta el reto, quiero superarme, lo disfruto y si gano, pues estupendo, o desde les tengo que demostrar a los demás que todavía soy la que era antes, o desde tengo que demostrar que soy cada día mejor. Claro, esa comparación que yo te decía antes. Entonces, como hablábamos de el intentar mejorar la excelencia me genera calma, si no te genera calma, te lo tienes que replantear. No te digo que no vayas a competir a esa siguiente meta, sino que lo hagas, mira, más sencillo. Cuando comemos saludable, ¿para qué lo hacemos? ¿Para estar bien o para no enfermar? Porque el enfoque es completamente diferente. Para no enfermar estoy viviendo en el miedo. Para estar sana estoy disfrutando del proceso. Exacto. Entonces tienes que configurarlo de manera que cada una disfrute del proceso. Y si va a presentarse a esa meta solo por demostrar algo, no es ahí. Oh, ya. Esa es la clave, entonces. Sí. Estíbaliz, ¿qué estrategias prácticas recomiendas para entrenar la mente, igual que entrenamos el cuerpo? Bueno, pues aquí es donde os voy a enseñar el ejercicio ese súper sencillito. Es el de los microéxitos diarios. Es decir, tienes que reconocerte a ti misma hechos concretos y medibles y los tienes que sentir en el cuerpo. Es decir, ¿qué he hecho bien yo hoy? Pues lo voy a sacar del ámbito deportivo porque yo no compito, pero he madrugado y tú puedes decir, qué tontería. No, ayer no madrugué, hoy sí, eso es un éxito. Tiene que ser algo pequeño, perfectamente identificable, que lo hayas hecho tú solita y lo tienes que sentir con emoción, porque el cerebro crea caminos neuronales. Por eso cuando nosotros repetimos que no somos suficientemente buenas, en cuanto se da la circunstancia que nos lo recuerda, ¡pum!, pasamos por ese camino y vamos rápido a sentirnos mal. Entonces podemos crear nuevos caminos con estos microéxitos repitiéndonos cosas que hacemos bien. Pues he comido fruta de postre, cosas, pero tienen que ser cosas muy sencillas, porque el gran éxito, tu mente no está preparada para reconocértelo. Entonces, empieza a reconocerte tres cosas positivas, tres cosas que has hecho tú y a sentir la emoción que te genera dentro de tu cuerpo, porque eso es lo que hace que tú lo interiorices. Y al principio te va a costar, porque no estás acostumbrado a reconocerte nada, pero luego con el tiempo va a ser mucho más fácil. Y cuando esto ya lo tienes dominado, ya para pasar al siguiente nivel, al nivel pro, lo que puedes hacer es vincularlo a
tu trabajo, en este caso a las competiciones. ¿Qué he hecho yo de bueno en mi competición? Pues, por ejemplo, iba a correr hoy 20 kilómetros, pero como estaba cansada he corrido solo 15 para cuidar mi cuerpo. Sí. Pues lo que en otra ocasión considerarías un fracaso, en este caso es un éxito. Exacto. Entonces, crea esas conexiones, ese caminito para que a partir de ahora, y esto no lo vas a notar de hoy para mañana, pero en un mes te digo yo que notas diferencia. Yo lo hago a diario. Desde hace años. Y eso es lo que hace que tú consigas, a ver, algún día puedes fallar y no pasa nada, y hay días que no lo hago, pero entiéndeme, en general lo hago, y tiene que ser por escrito, ¿vale? Sí, porque escribir permite interiorizar muchísimo mejor, ¿vale? Perfecto. Ese es uno. ¿Ya? Los microéxitos. Luego hay hay una técnica que permite autorregular las emociones y es el tapping. El tapping está demostrado que a través de pequeños toques que se hacen con los dedos en puntos de acupresión y enfocándote en lo que te está preocupando, permite sacar la emoción negativa del cuerpo. ¿Por qué? Porque se hace una estimulación del nervio vago, que es la parte del sistema nervioso que regula la calma. Entonces, si tú estás nerviosa y tú haces esos toques, lo que consigues es bajar el estrés del cuerpo y, por lo tanto, enfocarte más en el presente y tener como menos ruido mental. Entonces, no sé, los que estén escuchando el podcast, que se busquen el vídeo, ¿vale? Porque tienes que coger 2 deditos y tienes que dar pequeños toques aquí al principio de la ceja, aquí. Luego al final de la ceja, ¿Ya? Luego debajo del ojo, por encima de los labios, por debajo de los labios. Luego, como si fuéramos Tarzán, en el pecho. Luego en el lateral. ¿Dónde? Y luego, por último, en la cabeza. En el lateral, hacia la cintura. ¿Vale? A la cintura, ya. De aquí para el otro lado, así. Y luego arriba en la cabeza. Ok. Y si acabáis con una respiración, ahí soltáis. Es una forma ultra sencilla. En pocos segundos lo podéis hacer casi en cualquier sitio. Y os va a ayudar muchísimo, ¿vale? Con una vez. Luego, ¿una vez basta? Las veces que te dé la gana. Si tú estás un día especialmente estresada, como si lo haces 25 veces. Ya. O sea, eso te ayuda a sacar. O sea, es una técnica para regular emoción. Evidentemente hay que trabajar para gestionar el origen. Pero en el momento malo a ti te lo permite, pues, para dormir. Yo esto lo recomendaría antes de una carrera. Sí, ¿vale? perfecto. Porque así los nervios bajan. Los sacas fuera. Entonces, claro. Y luego el tercero sería algo que tú acabas de decir antes, y es hacer una revisión semanal y decir, oye, ¿qué ha funcionado? ¿Qué es lo que tengo que ajustar de lo que no me ha salido como quería? Y aquí viene la parte fundamental, y es que celebro. Y la celebración puede ser un detalle sencillo, tomarte un café mirando por tu terraza, ver un amanecer, cosas sencillas, pero tienes que vincular lo que has conseguido a ese pequeño logro, como si te haces así en el hombro y te dices enhorabuena, ¿vale? O sea, cada una que busque su forma, la que más le guste. Y luego hay una cosa que no es una técnica, pero sí que es un spoiler: los descansos son parte del plan, ¿vale? Nada de voy a descansar como si fuera un premio. Descansar forma parte del plan. Qué mejor dicho, sí. Eso cuesta tanto interiorizarlo. Claro. Sobre todo los deportistas. Por la culpa. Mira, entonces es fácil. Piensa que fueras una niña pequeña. Tú a una niña pequeña que está cansada le dirías, no, lo siento, pero tú tienes que cumplir, no puedes descansar. No se lo dirías. Sí. Entonces, a tu niña se lo puedes decir. Sí. Oye, mira, yo tengo en mi mente una foto mía de cuando yo era muy pequeña y no tengo narices de decirle tú no descansas. Sí, es que no sé en qué será que nosotros todavía creemos que tenemos que demostrar a nuestros padres, puede ser pero estando solas lo hacemos sí, también. Exacto, que podemos ya estando viviendo sola, independizadas, seguimos en ese mismo nivel de exigencia, como que nos cuesta sí, pero al principio cuesta mucho, te sientes muy mal, pero cuando tú te obligas a parar consistentemente, al final te acostumbras y llega un momento en que dices, pero ¿cómo era tan boba de no parar antes? O sea, que estoy enferma, que lo necesito. Bueno, necesito descanso. Tiene que ver con la autocompasión también. O sea, exactamente es eso, sí. Sí. Y de hecho, cuanto más compasiva seas contigo, mejor te va a ir con el impostor.
Está todo ligado, sí. Estíbaliz, ¿cómo puede el triatlón o cualquier práctica deportiva ayudarnos a reconstruir la confianza y reconciliarnos con nosotras mismas? Pues mira, hay un elemento que es clave para gestionar el impostor y el deporte te lo da. Y es que el deporte te devuelve algo que el impostor no puede gestionar y es evidencias repetidas y sencillas de logro. O sea, tú tienes tus medallas en casa. Eso es irrefutable. Tú no puedes decir que no has ganado. Entonces, es que entrar en un bucle muy sencillito. Yo voy a hacer cosas, yo me voy a sentir orgullosa de esas cosas, después voy a medir y voy a ver qué es lo que hay que corregir y luego lo mejoro. Cuando tú entras en ese bucle de hago, yo me siento orgullosa, analizo y después mejoro, el cuerpo deja de ser un juez, una voz interna crítica y empieza a ser tu aliado. Ya es cuando puedes un poco bajar el volumen de todo ese ruido interno que no te está dejando vivir. Perfecto. Entonces el deporte es esa parte que te dice tú lo estás haciendo bien. O sea, que elimina el síndrome de impostor. Ayuda a corregir, pero según tu enfoque. Si tú estás pensando, yo hoy tengo que correr 10 kilómetros y si he corrido 9 kilómetros 800 soy un fracaso, porque has cogido esos 200 metros que te faltaban y le has dado más importancia a los 200 metros que a los 9 kilómetros 800, entonces ahí tienes un problema. Pero si tú dices, la evidencia es que de 10 kilómetros he hecho 9,800, como si has hecho 3, me da igual, 3 es más que 0, sí. Entonces, en lugar de tener la vista puesta en 10, que es el objetivo, pon la vista en cuando empezaste y para aprender a sumar. Eso te ayuda, pero por eso te decía los microéxitos, cosas pequeñas, cosas que son positivas, cosas que has hecho tú y sentirte orgullosa. ¿Por qué? Porque dices tú, enviar un email es una tontería. Ya, ¿cuánto tiempo llevaba? Yo el otro día, y para que veáis que a mí también me pasa, el otro día llevaba una semana posponiendo enviar una candidatura para un evento que va a haber el año que viene en Málaga muy potente para dar una conferencia. Una semana. Y tú puedes decir, mandar un email es una tontería. Pues no, porque llevaba una semana posponiéndolo. Claro. Y lo he hecho. Entonces, en vez de pensar, oh, qué fracasada soy, que me ha costado una semana, no, llevaba una semana poniéndome excusas diversas para no hacerlo y al final lo he hecho. Eso es un éxito. ¿Me elegirán o no? Eso no me importa. Claro. El objetivo era enviar el email, dejar de posponerlo. Eso es un éxito. Y me sentí muy orgullosa de mí. Y lo dejé ahí y ya me contestarán o no, me elegirán o no, pero ese no era el objetivo. Claro. El objetivo era dar ese paso. Entonces, aprender a valorar cada paso que das dentro de tu estrategia. Exacto. O sea, mínimas cosas, anotarlas, eso es la clave. Como fijarse en lo mínimo. Porque te va a pasar desapercibida. Sí. O sea, tu cerebro no se... O sea, el cerebro por naturaleza se fija en todo lo que te protege de fracasar. Siempre te va a decir todo lo malo que hay por delante. Lo bueno no te lo va a decir. Lo bueno es un ejercicio que tú tienes que voluntariamente sentarte a escribir. Exacto. Lo bueno es que si lo haces, al final se vuelve automático por ese camino neuronal que has formado en tu cerebro. Ya le has dicho, cada vez que pase esto, ve por aquí. Entonces, igual que te han lavado el cerebro para que creas que no eres suficientemente buena, te puedes lavar el cerebro para darte cuenta de que sí. Sí, exacto. Perfecto, me encanta. Y bueno, y para cerrar, Estíbaliz, ¿cómo, si tuvieras que dejar una frase, un recordatorio a las mujeres que hoy sienten que no merecen sus logros, cuál sería? Esto para cerrar. Pues mira, que su valor no va a aumentar con un podio, ni va a bajar con el momento de descanso, que ellas son lo primero, que los resultados vienen después, y que si ellas entrenan su voz interna de la misma forma que entrenan su cuerpo, con constancia, tomando medidas, analizando y celebrando, ahí es cuando pueden marcar una diferencia. Perfecto.
Así que muchas gracias por todo lo que aprendimos hoy en este podcast y además que fue muy entretenido, pasó el podcast muy rápido, así que muchas gracias, Estíbaliz. Bueno, Chantal, muchas gracias a ti por invitarme, por darme la oportunidad de hablar delante de tu público. Espero haber podido ayudarles por lo menos a darse cuenta de que no son unas raras, de que no están locas, de que lo que les pasa es una cosa tremendamente normal, pero sobre todo de que tiene remedio.